Buenos días, good morning, autoridades, compañeros, amigos, authorities, colleagues, friends attending this conference. Mi nombre es Ana López, soy profesora de Derecho aquí en la Universidad Loyola Andalucía y codirectora de este congreso conmemorativo del 60 aniversario de la Convención de Nueva York. Como tal, voy a pronunciar unas breves palabras de bienvenida para dar paso seguidamente a los integrantes de esta mesa inaugural. It is a great pleasure for me to welcome you to the International Conference 60 Years of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Key Issues and Future Challenges at Loyola University Andalucía here in Seville. Firstly, I greet you as conference co-director. The big day is finally here. We have worked very hard for over a year with lots of energy and excitement to put this event on its feet. In this regard, I would like to thank my colleagues Katia, Angel, John, all the students in the organizing committee, and all other collaborating students. Not to forget all colleagues here at Loyola who have helped us in one way or another. I would also like to express my gratitude to the UNCITRAL representatives, Anna and Corinne, for believing in our initiative and for all their good advice. Finally, I would like to thank all sponsors. An event of this proportion would not have been possible without your support. Secondly, I greet you as a faculty member. It is very important for me to open such a significant international meeting at this venue. Loyola University is a young university. We're only 5 years old. So hosting a conference which has gathered together so many well-renowned experts in arbitration from all over the world under the patronage of UNCITRAL is really a great honor. This conference places us on the map. In June, the New York Convention will celebrate its 60th anniversary. It is one of the most successful treaties in the area of commercial law, currently adhered to by 158 states, including the major trading nations. It has served as a model for many subsequent international legislative texts on arbitration. Given the very quick changes that have taken place in society in the last decades, and more specifically in the last few years, it seems now appropriate to review the experience with the Convention, to take stock of current issues in the field, and to consider future challenges. Is the New York Convention suitable for modern trade and the use of information technology? What's the interplay between arbitration and EU law? Is the public policy exception under the New York Convention based on domestic, international, transnational law? Is it possible to enforce an award which has been annulled at the seat of arbitration? Hopefully, these and many other questions will be answered during the conference. As you can see, the program is very extensive, with parallel sessions running throughout both today and tomorrow. For this reason, it is important that time schedules are followed strictly. You can choose which parallel session you wish to go to on a first-come, first-served basis. The room numbers are specified in the program, and should you have any questions, please ask the collaborating students. We have also prepared a social program for you, which we hope you'll enjoy. Beautiful Seville is the perfect setting to do networking. I wish you all the best and hope that this conference turns into a successful forum for reflecting on arbitration and on the New York Convention. Thank you. Gracias. Y ahora le doy la palabra, and now I give the floor to doña Katia Fach Gómez,
codirectora de este congreso y profesora de la Universidad de Zaragoza, Conference Co-Director and Professor at the University of Zaragoza. Thank you very much, Anna. Thank you, Anna. Good morning. Thank you very much for attending this conference on the New York Convention. We are very grateful to the more than 100 speakers and to the 20 panel chairs who are participating in this conference. Thank you also to the audience, legal professionals, and also students of the Loyola Law School who are interested in this fascinating topic. We would like also to thank the financial support of an important number of national and international sponsoring institutions, which are all of them referred in our conference booklet. Without our sponsors, this conference would not have been possible. We are convinced that this conference is going to generate a highly interesting scientific debate, which will be reflected into high-quality legal books. We also believe that this conference is the starting point for collaboration and academic projects. Enjoy it, and thank you very much for being there. Agradezco a todas las autoridades aquí reunidas su participación en este evento inaugural, como he indicado en inglés. Les agradecemos a todos su participación en este evento que hemos preparado pues, con mucho trabajo y mucho cariño. Especial mención a los patrocinadores del evento, sin los cuales realmente no hubiésemos podido lanzarnos a organizar este proyecto. Esperamos que la conferencia sea útil, tanto en el plano científico como en el plano social. Esperamos poder lanzar 2 libros con las participaciones científicas en esta conferencia y esperamos también que el evento sea un punto de partida para futuros trabajos y colaboraciones en común. Muchas gracias. And the next speaker is Don Carlos de los Santos, vicepresidente del Club Español del Arbitraje, Vice President of the Spanish Arbitration Club. Buenos días a todos, muchas gracias. Y antes de iniciar unas breves palabras, lo que quería es agradecer a todos los que han hecho posible este evento, a todos los organizadores, coordinadores, a la ciudad de Sevilla, con su alcalde aquí presente, que es un placer tenerle aquí, a la Universidad de Loyola, en cuyo campus estamos y cuyo rector también está con nosotros, a la Universidad de Zaragoza, a Arbitral, con Joubin-Bret aquí con nosotros, a Stenda, que es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y muy especialmente a las profesoras que acaban de hablar, doña Mercedes López Rodríguez y Katia Fach Gómez, que con su buen hacer y perseverancia nos han reunido a todos hoy aquí. And of course, many thanks and welcome to all you to this Congress that I'm confident that it will be a great success considering the interesting issues that are to be debated and the first rate of speakers that we'll discuss then during the next 2 days. I'm unsure whether to say these brief words of introduction in Spanish or English. I was told that although Congress is in both languages, there are many foreign participants who don't speak Spanish, so I think that perhaps simultaneous translation at least is not available. So it would therefore be advisable to speak in English instead of Spanish. This would obviously make much more sense if I, for instance, were acting here as a partner of my law firm Rodriguez. However, that is not the case today. We could evidently be for a typical double hat situation, because today I take part in this opening ceremony as the Vice President of the Club Español de Arbitraje. In English, we can translate as a Spanish Arbitration Club, but I will refer to it hereafter as per its acronym, CEA. So I'm here to introduce and represent the CEA, which is also one of the co-organizers of this Congress. And this is precisely where my issue conflict arises, to use another term, because since the main aim of the CEA is to promote international arbitration in Spanish and Portuguese languages. With this dilemma on my mind, with this issue conflict, I was reminded that it had a double turn speak, now at the beginning of the Congress, and also at the end of the Congress in the ceremony, while insisting both speeches would be very brief. I will try to do it.
Since I still have a second opportunity, I decided to use an all-international arbitration topic to resolve this issue conflict, a topic that lies between myth and reality, a criticism of arbitrators that we have now largely overcome, I hope, that you will know as splitting the baby. So I will speak now in English and afterwards tomorrow in Spanish. Having overcome this issue conflict, on behalf of the CEA, it's a true pleasure to be here today and this opening ceremony as one of the co-organizers, which is focused on the New York Convention, which I believe is one of the most important, if not the most important topics in international arbitration. As the name of the first plenary session indicates, a success story. But I believe we are not here to talk only about the past and recall success stories in the development of international arbitration through the New York Convention. I firmly believe that the New York Convention still has a lot to accomplish and an important role to play in coming years. In these turbulent times for international arbitration, particularly investment arbitration, which has been subject to fierce and somewhat excessive criticisms beyond the improvement that all systems have to face, I believe the New York Convention has a leading role to play in the near future, just as it is, or in a restated or amended form. As already mentioned, the CEA is a non-profit making association whose principal objective is to promote international arbitration, commercial and investment arbitration in the Spanish and Portuguese languages and with Ibero-American components. The CEA was created in 2005, and whilst it is considerably younger than the New York Convention, however, in its 13 years of existence, the CEA now boasts more than 1,000 expert associates in international arbitration in 5 continents, organized into 28 chapters from Spain and all Latin American countries, from New York, Washington, D.C., Florida, Germany, Austria, France, and so on and so on and so on. Spanish is the second language within international arbitration, and although it is still a long way behind English, we hope to see the gap being significantly reduced in the near future. Furthermore, not only are we united by the language, but also by the same legal culture, which we must continue to strengthen in the new world of international commercial law. With increasing intensity and justification, there are more and more calls for a truly Ibero-American standpoint in international arbitration, with respect to governing law, language, and arbitral seat, for instance. These calls are the result of the contributions in the recent decades by international instruments such, among others, the New York Convention and other instruments like UNCITRAL model law. All of this enables us to consider taking a step forward towards favoring both the Spanish-speaking and Ibero-American legal culture within international arbitration. In my view, neither of them is a mere trend, but is here to stay. It's therefore an honor to be here on behalf of the CEA to celebrate the 60th anniversary of the New York Convention, and remembering when we celebrated its 50 years in the city of New York. And now, this 60 years is taking place in Sevilla, in Seville, with all that it surely entails. Without further ado, I hope we all enjoy the Congress, and of course, Sevilla. Both are easy to enjoy, even with intensity. Thank you very much. Our next speakers, nuestra próxima ponente es doña Vanessa Bernard González, consejera delegada de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, the CEO of Extenda. ¿Tú prefieres? Sí, aquí. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por invitarnos hoy a participar en esta inauguración y por contar con nosotros para la colaboración en este importante congreso. Cuando Ana vino a verme y me lo ofreció, me pareció muy interesante poder colaborar con vosotros para aportar nuestro granito de arena a este importante congreso sobre arbitraje. Extenda es y por supuesto gracias al rector, un saludo también a mis compañeros de mesa. Extenda es la Agencia de Promoción Exterior de la Junta de Andalucía y nuestra misión es ayudar a las empresas en sus procesos de internacionalización. Todos esos procesos de internacionalización conllevan una serie de riesgos en los cuales en muchos casos el arbitraje es muy importante a la hora de darle seguridad jurídica a todas nuestras empresas.
En concreto, en Andalucía son muchas las empresas que están inmersas en procesos de internacionalización. En concreto, en el 2017, más de 21.000 empresas están vendiendo en el exterior. Hemos batido récord de exportaciones con más de 31.000 millones de euros y, por tanto, nuestro sector exterior es un sector que cada vez está creciendo más, pero también cada vez necesita más ayuda. Este crecimiento se ha debido a una diversificación de sectores y también a una diversificación geográfica. En esta diversificación geográfica, Extenda, que pertenece a la Junta de Andalucía, tiene una red exterior con presencia en 48 países a través de 36 sedes, donde intentamos ayudar a las empresas en todo lo que necesitan en esos países destino. En este sentido, mientras más nos salimos de la Unión Europea y de Europa, más importante es poner a disposición de las empresas medios y conocimientos, sobre todo, sobre los procesos de arbitraje para hacerles más fáciles sus negocios y darles seguridad jurídica en todo lo que hagan. Por eso para nosotros es muy importante estar aquí hoy, es muy importante todo lo que se pueda aprender sobre arbitraje y esa es la razón de nuestra participación aquí. Ya solo espero que sea un congreso muy, muy interesante para todos y que disfrutéis de vuestra estancia en Sevilla. Gracias. Muchas gracias. And our next speaker is Anna Joubin-Bret, secretaria de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, the Secretary of UNCITRAL. Thank you very much. Ladies and gentlemen, dear participants, the Mayor of Seville, the Rector of the University of Loyola, representatives from the authorities hosting us here. It's a great pleasure and a great honor for me to take part in this prestigious conference celebrating an even more prestigious event, which is the 60th anniversary of the New York Convention. I would like to start by thanking the organizers, both Katia and Anna, for calling upon us to organize jointly this event. And I would like to thank also my colleague Corinne for facilitating and being instrumental in the partnership that that results in us all being here today. I would like to acknowledge the hard work that went into preparing this event and all the also the help of all the students from the university that are making us feel very welcome and also making our deliberations and discussions easier. It's a great pleasure for me to be here to celebrate the 60th anniversary of the New York Convention. It is one of our flagship instruments in UNCITRAL, and we're extremely proud of this, the convention and the life it has taken over the years. It is the first celebration for this year, so you're kicking off a year of anniversary celebrations. We will have them in many places. We'll have them in Nigeria, we'll have them in Kuala Lumpur, in Beijing, and the important day will be in June in New York, on the 28th of June, when we will gather to celebrate the actual day of the anniversary. Me siento muy orgullosa por este convenio que es para nosotros un modelo, particularmente en estos días en los cuales el multilateralismo y los convenios internacionales son tan difíciles a conseguir. Entonces, para nosotros es como un ejemplo que particularmente que se trata de uno de los convenios de Naciones Unidas que tiene más países miembros, y me complace compartir con ustedes unas buenas noticias porque están siguiendo. Cuando empecé en mi posición en el mes de noviembre del 2017, teníamos 157 países miembros del Convenio de Nueva York. Hace 3 meses se reunieron a Cabo Verde, hace 2 meses. Este mes hemos escuchado de Sudán,
que ha firmado también el Convenio de Nueva York. Tenemos un par de países que son casi entrando como países miembros, y el objetivo para nosotros es que cuando celebramos el aniversario, el cumpleaños del convenio, nos encontramos a la cifra simbólica de 160. Entonces, un poco más de trabajo por parte nuestra para tener este éxito. Y me complace también compartir con ustedes que el Convenio de Nueva York no solo está madurando, pero también está creciendo, su familia está creciendo, porque tenemos un nuevo convenio que va a salir de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Comercio Mercantil Internacional, la CNUDMI, que va a salir en el mes de julio de este año, que vamos a presentar este convenio sobre la ejecución de acuerdos de mediación, que va a ser también, lo esperamos, un convenio que va a ser muy popular, y muchos países van a firmar este convenio, que va también a establecer el marco regulatorio necesario para que la mediación pueda también tener el mismo éxito que ha tenido el arbitraje. Entonces, con estas pocas palabras, es de repente un gran gusto para nosotros encontrarnos aquí, compartir con ustedes estos días de celebración, compartir sobre temáticas que son muy importantes para el trabajo que hacemos en la CNUDMI, y agradecer a todos por su participación. Muchas gracias. And next is el excelentísimo señor don Gabriel Pérez Alcalá, rector magnífico de la Universidad Loyola Andalucía, the President of the Loyola University Andalucía. Así lo hacemos mejor. Muy buenos días. Good morning, señor alcalde de Sevilla, querido Juan, señora secretaria general de UNICEF, United Nations Arbitral, I don't remember the acrónimos, señora consejera delegada de Extenda, señor vicepresidente del Comité Español de Arbitraje, señoras presidentas del Comité Científico de la Conferencia, profesora López y Fach, queridos participantes, señoras y señoras, ladies and gentlemen, only a few words to say you welcome. Welcome to Loyola, welcome to Seville, and welcome to your home. Thanks for coming for this conference that led us to share with you these days in Seville and in this conference. A few words, unas pocas palabras más para decirles que Loyola Andalucía es una universidad joven fundada por la Compañía de Jesús. A few words more to say you that Loyola Andalucía is a young university funded by the Society of Jesus. Y como una universidad promovida por la Compañía de Jesús, ahí tienen un símbolo, la resolución de conflictos está en nuestro ADN, así que su trabajo de arbitraje conecta directamente con nuestra esencia. As a university promoted by the Society of Jesus, the resolution of conflicts are part of our DNA, so your work is linked directly with our essence. Más aún, como una universidad internacional, miembro de una red internacional expandida por toda la tierra, y allí tienen solo los convenios los logos de las universidades de la Compañía de Jesús con las que tenemos relación e intercambio, nuestra perspectiva es común con su visión de los problemas de la humanidad en una visión, en un enfoque internacional. As an international university member of a worldwide network, your perspective is common with our vision that the problems of the humanity are international. Por estas razones, Loyola es, y quiero que así la sientan, su casa. For this reason, Loyola is your home, and I would like that you feel that you are at home here in Loyola.
Me gustaría desearles que tuvieran un gran trabajo estos días, darles de nuevo las gracias por haber venido, que se sientan en casa y que disfruten de la ciudad. Welcome, bienvenidos, willkommen, bienvenue, benvenuto, benvido. No puedo decírselo en ningún otro idioma. Muchísimas gracias. El excelentísimo señor don Juan Espadas, alcalde de Sevilla, the Mayor of Seville. Pues buenos días, en primer lugar, querido rector y compañeros, compañeras de mesa, amigos todos y sobre todo los que participáis en esta conferencia internacional sobre arbitraje. Para mí es una satisfacción haber atendido la invitación de la organización de la universidad para estar hoy aquí y dirigiros solo unas palabras, pero sobre todo para dar todo el respaldo institucional de la ciudad y de su ayuntamiento a esta iniciativa. Esta iniciativa que para nosotros encaja perfectamente en la estrategia de ciudad que estamos impulsando. Esta estrategia pasa por el posicionamiento internacional de la ciudad en debates, en reflexiones y en cuestiones en las que entendemos que el papel de las ciudades y la relación de las ciudades en el ámbito de los estados va a pasar a formar parte en los próximos años, de hecho ya lo está empezando a ser, parte protagonista de la conformación de la posición de cada uno de los estados en relación con los temas y con los retos globales a los que nos enfrentamos. El papel de las ciudades y, por tanto, el papel de los que viven en las ciudades, en definitiva, de todos nosotros, el papel de los ciudadanos, debe ser cada vez más protagonista a la hora de participar, opinar, ser escuchados e intervenir de manera activa en aquellas cuestiones que nos preocupan y hacer llegar mensajes claros a sus representantes, ya sean del ámbito local, regional o, por supuesto, del ámbito de los estados. Por eso, Sevilla quiere formar parte de ese grupo de ciudades a nivel mundial que cuenten a la hora de ser sede, ser lugar y punto de encuentro de esas reflexiones, de esos trabajos técnicos, de ese análisis, lugares y ciudades que, como sabemos, y la historia reciente demuestra, han formado parte de aquellos acuerdos, de aquellos lugares que todos tenemos en mente y recordamos porque se tomaron decisiones que luego marcaron el rumbo de determinadas cuestiones de importancia. Cuando escuchaba a la consejera delegada de Extenda hablar de bueno, pues las necesidades del posicionamiento y la internacionalización de las empresas en un territorio para conseguir generar riqueza, para conseguir, en definitiva, generar empleo y tener oportunidades en un mercado global, pensaba que no hay mucha diferencia entre lo que debe hacer, a mi juicio, una ciudad y, por tanto, sus representantes y yo como alcalde a la hora de posicionar igualmente este territorio a nivel internacional. Por tanto, uno de los elementos que nos hemos marcado como prioridad es internacionalizar también este territorio y con él a aquellos que, a mi juicio, forman parte de manera protagonista de la capacidad de un territorio para triunfar o para tener capacidad para competir con otros. Y en ese sentido quiero subrayar a las universidades y a nuestras empresas en relación con la institución que representa a todos los sevillanos para conseguir esa alianza perfecta, esa alianza virtuosa que nos permita ofrecer un territorio de privilegio como este, una materia prima como la que disponemos aquí, para ofrecerla, en definitiva, como lugar para invertir, como lugar para discutir, para reflexionar, para, en definitiva, aportar cosas a esos retos globales o a esas cuestiones de ámbito internacional que hoy nos preocupan. Por tanto, puede que les parezca, en este caso, una apuesta muy ambiciosa para un territorio, en este caso, una ciudad que es la cuarta ciudad de España, que es un lugar, sin duda, que cuando se menciona fuera de aquí, pues genera como mínimo, en este caso, ese gesto amable de qué lugar más bonito, pero yo quiero que aquellos que nos visitáis hoy os vayáis con la idea de que esta ciudad quiere ser mucho más.
en los próximos años. Esta ciudad quiere ser, lo es ya, pero tenemos que dar a conocer mucho más nuestras capacidades y el potencial que vamos acumulando. Esta ciudad quiere ser una ciudad punto de encuentro de muchas más cosas a nivel internacional y también una ciudad que sea capaz de salir fuera de sí misma para poder ofrecer lo mejor de sí mismo. Y en ese sentido, el próximo año, 2019, vamos a tener una oportunidad histórica de demostrar que la vocación universal histórica de esta ciudad en estos momentos va a volver a tener, en este caso, un papel en el ámbito global. En 2019 se celebrará el aniversario, el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, de la primera circunnavegación, en este caso del planeta, la primera aventura global del planeta de Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo que salió de aquí, de Sevilla, que se diseñó aquí, en los Reales Alcázares, probablemente un lugar que puedan visitar en su agenda cultural. Si no está en su agenda cultural es que no me consultaron a mí como alcalde a la hora de plantearla. Por tanto, aquellos que no puedan verla o si no lo está, vuelvan, deben volver porque es sin duda un lugar enormemente importante. En ese sentido, en 2019 les invito, y así lo estamos diseñando, ya tuvimos una primera edición en noviembre del pasado año y en esta segunda edición en enero de 2019, de la mano de las universidades sevillanas, de la mano de las empresas y en coordinación las tres administraciones, Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, vamos a celebrar una segunda edición de para nosotros un foro global de gobiernos locales que se está constituyendo en ese lugar de encuentro para debatir y analizar en el ámbito de las universidades, en el ámbito de las empresas y de las instituciones y los estados sobre asuntos que nos preocupan a nivel global. Así que permítanme que simplemente con esto les dé la bienvenida, les invite a repetir y volver, en este caso a esta ciudad, ya sea a nivel privado o sencillamente para buscar una oportunidad y desarrollar su actividad profesional y si no, sencillamente para que lo que dejen aquí, en este caso, sus conclusiones sean válidas para que Naciones Unidas, en definitiva, entienda que cada vez que celebra una reunión internacional de expertos como esta, en un lugar como este, seguramente las ideas alumbran fundamentalmente como consecuencia del territorio donde se celebran. Así que muchas gracias, trasládele en este caso, presidenta de la Comisión, al secretario general nuestro saludo y nuestra invitación a que Naciones Unidas siga teniendo en el sur de Europa este punto focal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los intervinientes y con esto damos por concluida esta sesión inaugural.